Desde el año 2012, existen zonas en el corredor San Cosme-Punta Coyote que se establecieron como zonas de refugios pesqueros. Uno de los objetivos que persiguen estas zonas es el rescate de algunas especies de gran valor para la pesca que han visto reducida su población. Desde 2012, los pescadores de la zona han respetado los refugios, que son zonas libres de pesca. 4 años después de su establecimiento, las zonas de refugio pesquero empiezan a arrojar algunos resultados. A continuación, se presentan los resultados de 9 refugios. Los 2 refugios faltantes, San José y Tembaviche, son esteros, por lo que son casos que veremos después. Todas las que no son zonas de refugio dan la pauta para hacer la comparación. Aunque el concepto se refiere a toda la materia viva, aquí llamaremos biomasa a todo el volumen de peces comerciales que ocupa el área que nos interesa. Los resultados sugieren que, efectivamente, los refugios han ganado biomasa de manera significativa, un promedio de 30% más que en las zonas control. Esta diferencia se traduce en 344 kilogramos extra por hectárea, casi media tonelada al año. Creemos que los refugios tienen el efecto que esperamos porque se observa una tendencia clara año con año. Se podrá observar que, en el caso de los refugios, el crecimiento constante es de, efectivamente, casi media tonelada al año. Aclaremos, se trata de media tonelada en promedio, no por cada refugio. Sin embargo, la tendencia sigue siendo a la alza. Tomemos el caso del refugio de San Marcial, que con una extensión de 5.92 kilómetros cuadrados ha logrado incrementar su biomasa en 620 kilogramos por hectárea. Es decir, un total de 86.000 kilogramos más por año. Tan solo en 2015, el refugio contaba con 403 toneladas de peces comerciales. El pardito, de menor tamaño, apenas 0.64 kilómetros cuadrados, ha incrementado su biomasa en 460 kilogramos por hectárea y logró un total de 27.26 toneladas en 2015. Otro refugio, la Barra de San Diego, con una extensión de 1.40 kilómetros cuadrados, muestra un incremento en su biomasa de 170 kilogramos por hectárea al año, con un total en 2015 de 10.75 toneladas. Hasta ahora, la tendencia es la misma en todos los refugios, a la alza. Cada especie de pez crece de manera diferente dependiendo de su biología y de su ecosistema. Por ejemplo, el pargo amarillo ha crecido a un ritmo de 150 kilogramos por año. Y no solo eso, sino que ha aumentado su tamaño a ritmo de 1.3 centímetros por año. Pero hay más. Su población ha aumentado en 6 de los 9 refugios, y en los casos en los que no ha crecido, su población se ha mantenido. El cochito también muestra un crecimiento en su población de 0.08 toneladas al año, y ha crecido hasta 3.36 centímetros cada año, además de incrementar su población en 6 de los refugios y mantenerla estable en otro, habiendo disminuido solo en 2. La cabrilla sardinera ha aumentado a un ritmo de 0.15 toneladas más, pero su talla ha crecido hasta en 3.9 centímetros. La población ha aumentado en 4 de los refugios y se ha mantenido en otros 4, al tiempo que solo ha disminuido en 1. El caso de los esteros muestra una tendencia.
Por tratarse de zonas de manglar, los refugios de San José y Tembaviche suelen concentrar individuos pequeños, es decir, los menores a 16 centímetros. Esto se debe a que los manglares son ecosistemas de transición entre la tierra y el mar. Ofrecen alimento y refugio en guarderías de varias especies. Así, los datos sugieren algunas lecturas. La biomasa en los refugios es mayor en comparación a los sitios cercanos donde aún se pesca. El crecimiento de la población de peces es mayor en los refugios más grandes y la tendencia es que el crecimiento sea mayor mientras más tiempo existan los refugios. En otras partes del mundo, donde se han implementado refugios pesqueros, se ha visto que, pasando un periodo después de que los peces han repoblado las zonas de pesca adyacentes, la pesca comienza a recibir los beneficios de la protección de estos refugios. El cuidado de las especies comerciales en el corredor depende de todos los actores involucrados, de la explotación responsable de los pescadores, de las evaluaciones de los expertos y científicos, así como de la implementación de regulaciones por parte de las autoridades. La idea es compartida por todos. Queremos cuidar hoy para pescar mañana.